velocidad, glamour y fama. Estos eran los símbolos de un mundo que parecía indestructible. Pero a veces basta un instante para que todo se transforme en humo, metal y un silencio mortal. Estas historias no son escenas de cine, sino una amarga realidad. Personalidades famosas que parecían inmortales en la pantalla o el escenario fueron alcanzadas en la carretera por un destino que nadie pudo detener. Son los accidentes de coche más trágicos de las estrellas que aún hoy nos persiguen y nos dejan la pregunta: ¿cómo puede la vida brillar tan intensamente y apagarse en segundos? 1. Paul Walker. Paul Walker no era solo un actor, era la personificación de la velocidad y la pasión, mundialmente conocido por su papel como Brian O'Connor en Fast and Furious. El 30 de noviembre de 2013, su día en Los Ángeles comenzó sin incidentes, casi idílico. Por la mañana, pasó tiempo con su madre y su hija Meadow, de 15 años. Juntos querían elegir un árbol de Navidad. Pero una llamada le recordó un evento benéfico, y Paul se despidió con una sonrisa, sin saber que sería el último momento con su hija. Junto a su amigo Roger Rodas, subió a un Porsche Carrera GT, un vehículo famoso por su potencia impredecible. Minutos después, aceleraban por las calles de Santa Clarita, a más de 160 kilómetros. El coche perdió el control, se estrelló contra el bordillo, luego contra un árbol y finalmente contra un poste de luz. El coche se incendió. Testigos presenciales corrieron, intentaron desesperadamente ayudar, pero ya era demasiado tarde. Paul Walker y Roger Rodas murieron en el acto, atrapados en un coche que se había convertido en una tumba ardiente. El informe de la autopsia fue claro: sin drogas, sin alcohol, solo neumáticos desgastados y exceso de velocidad. Hollywood estaba en shock. Los fans dejaron flores y velas. Meadow Walker demandó a Porsche más tarde, pero el dolor permaneció. El rodaje de Furious 7 se detuvo y los hermanos de Paul intervinieron para las escenas clave. En el cine recibió una despedida llena de emociones. Sonó See You Again, y millones de personas en todo el mundo lloraron con él. Paul Walker murió joven, pero su última aparición se convirtió en un recuerdo eterno. 2. Princesa Diana París, 31 de agosto de 1997. La ciudad de la luz brilló esa noche, pero para el mundo se convertiría en la noche del luto. Diana Spencer, la otrora princesa de Gales, solo quería una cosa: escapar, no de la historia, sino de los infinitos objetivos de los paparazzi que la seguían como sombras. Después de una cena en el Hotel Ritz de París, subió a un Mercedes-Benz S280 con su pareja Dodi Al-Fayed, el conductor Henri Paul y un guardaespaldas. Era un intento desesperado de escapar de las cámaras. Pero la persecución comenzó de inmediato. Motos con fotógrafos siguieron al coche por las calles. El conductor aceleró para deshacerse de ellos. A más de 120 km/h, el Mercedes se lanzó al túnel del alma y segundos después, todo había terminado. El coche impactó con toda su fuerza contra un pilar de hormigón. Dodi y Henry Paul murieron al instante. Diana fue encontrada gravemente herida, con el tórax aplastado y hemorragias internas imparables. En la clínica Pitié-Salpêtrière, los médicos lucharon durante horas por su vida. Pero a las 4 de la mañana, su corazón dejó de latir para siempre. La noticia se extendió como la pólvora. Frente al Palacio de Kensington, miles de personas depositaron flores, millones lloraron. Más de 2.000 millones de espectadores en todo el mundo siguieron su funeral en directo. Pero en lugar de respuestas, su muerte solo dejó nuevas preguntas. ¿Por qué Henri Paul tenía alcohol en la sangre? ¿Por qué conducía un coche sin medidas de seguridad suficientes para pasajeros tan expuestos? ¿Y por qué los fotógrafos tomaron fotos de Diana moribunda en lugar de ayudar? El mundo comenzó a especular. Algunos hablaron de conspiraciones, otros de negligencia. Solo una cosa estaba clara: Diana no murió como una princesa de cuento de hadas, sino como una mujer perseguida por el público, vulnerable, solitaria, humana. Su muerte sacudió la relación entre la Casa Real Británica y el pueblo como ningún otro evento lo había hecho antes. Hasta hoy, el recuerdo de Diana es más que una imagen en un libro de historia. Es una herida que no cicatriza, un símbolo de amor, sufrimiento y una vida que terminó demasiado pronto.
3. James Dean. Fue el rostro de una generación, la personificación de la rebelión juvenil, James Dean. Con solo 24 años, ya había creado un aura más grande que la vida misma. Películas como Al este del Edén y Rebelde sin causa lo hicieron inmortal antes de que tuviera tiempo de desarrollar todo su potencial. Pero su amor por la velocidad era tan intenso como su pasión por la actuación, y fue precisamente esto lo que lo llevó a la perdición. El 30 de septiembre de 1955, Dean decidió conducir su nuevo Porsche 550 Spyder, al que llamaba Little Bastard, hasta Salinas, donde quería participar en una carrera. A su lado iba su mecánico Rolf Wüterich. En el camino, fue detenido por exceso de velocidad, pero la sonrisa con la que aceptó la multa dejaba entrever que no iba a reducir la marcha. A las 17:45, un Ford Tudor, que giró bruscamente a la izquierda, impactó directamente contra su coche. Dean intentó esquivarlo, pero fue en vano. El impacto fue devastador. El Porsche volcó y se convirtió en un amasijo de metal. James Dean sufrió una fractura de cuello y múltiples lesiones. Pocos minutos después, su corazón dejó de latir en el hospital de Paso Robles. Rolf Wüterich sobrevivió gravemente herido. El conductor del otro coche resultó casi ileso. Solo quedaron un coche destrozado y un mito que, a partir de ese momento, creció imparablemente. Cuando poco después se estrenó Rebelde sin causa en los cines, el mundo vio a un James Dean joven, vivo y desafiante, sin saber que era su despedida. El Little Bastard se convirtió en un símbolo de infortunio, rodeado de historias sobre maldiciones y otros accidentes mortales con partes del coche. James Dean murió joven, guapo, rebelde, y precisamente por eso se convirtió en leyenda. 4. Grace Kelly. Era más que una actriz. Grace Kelly era un mito en movimiento. Con su elegancia fría y sus ojos de porcelana, conquistó Hollywood antes de convertirse en princesa de Mónaco. Pero ni siquiera el brillo de la monarquía pudo protegerla del destino. El 13 de septiembre de 1982, Grace regresaba a Montecarlo desde su casa de campo junto con su hija Stephanie. A pesar de las advertencias de que estaba cansada, insistió en sentarse ella misma al volante de su Rover P6. En las carreteras sinuosas de los Alpes Marítimos, sufrió un derrame cerebral repentino. En una fracción de segundo, perdió el control. El coche se precipitó más de 30 metros y se estrelló contra las rocas. Stephanie, entonces apenas una adolescente, sobrevivió gravemente herida. Grace, sin embargo, quedó en coma, con daños cerebrales irreversibles. Al día siguiente, su esposo, el príncipe Rainiero, tomó la decisión más difícil de su vida: desconectar las máquinas de soporte vital. El 14 de septiembre de 1982, se apagó la luz de una mujer que debía vivir para siempre como la eterna princesa en los corazones de la gente. Los rumores no tardaron en aparecer. Algunos afirmaron que fue la propia Stephanie quien iba al volante, pero ella siempre lo negó, explicando que solo había salido del coche por el lado del conductor porque la puerta del copiloto estaba bloqueada. Fuera cual fuera la verdad, el mundo se detuvo. 4 días después, más de 100 millones de personas siguieron su funeral por televisión. Jefes de Estado, estrellas de cine y reyes se reunieron para llorar a la mujer que dejó atrás la pantalla de cine para convertirse en una leyenda viva. Grace Kelly no murió bajo los focos de Hollywood, sino en las montañas de Mónaco. Y, sin embargo, su nombre sigue siendo sinónimo de belleza, elegancia y una tragedia que se ha grabado de forma indeleble en la memoria colectiva. 5. Jane Mansfield. Fue el arquetipo de la sex symbol rubia de los años 50 y 60, Jane Mansfield. Donde quiera que aparecía, generaba titulares, escándalos y miradas de admiración. Pero en la noche del 29 de junio de 1967, su vida se transformó brutalmente en tragedia. Jane viajaba con su novio Sam Brody, su chofer Ronnie Harrison y 3 de sus hijos en un Buick Electra, con el asiento trasero lleno de niños dormidos y pequeños chihuahuas. Su destino era Nueva Orleans. Sin embargo,
En la US-90 había una densa niebla, una mezcla de humedad natural del pantano e insecticida que estaba rociando un camión. La visibilidad era casi nula y la velocidad, 130 km, era excesiva. Entonces ocurrió lo inevitable. El Buick se estrelló con toda su fuerza contra la parte trasera del camión. El impacto fue tan violento que Jane Mansfield, Sam Brody y el chofer murieron al instante. Los niños sobrevivieron como por un milagro. Rápidamente se extendió el cruel rumor de que Jane había sido decapitada. Una peluca rubia pegada al coche destrozado parecía confirmarlo, pero el forense aclaró, fue un traumatismo cráneoencefálico grave, no una decapitación. Y sin embargo, el mito persistió. Pero lo que queda no es solo el horror, sino también una consecuencia que salvó vidas. Tras el accidente, se introdujeron en Estados Unidos las llamadas barras Mansfield, barras metálicas en la parte trasera de los camiones que impiden que los coches se deslicen por debajo del vehículo en un choque por alcance. Hasta hoy, salvan innumerables vidas. Jane Mansfield murió joven, guapa, rodeada de escándalos, pero irónicamente, el horror de su muerte hizo las carreteras más seguras. Un legado que nadie hubiera esperado. 6. Anton Yelchin. Anton Yelchin fue uno de los actores más prometedores de su generación. Con solo 27 años, ya se había consolidado en Hollywood, especialmente por su papel como Pavel Chekhov en la nueva versión de las películas de Star Trek. Su suave presencia, su sonrisa melancólica y su enorme talento lo convirtieron en un favorito del público. Pero su final no llegó con velocidad ni glamour. Llegó de forma silenciosa, absurda y cruel. El 19 de junio de 2016, Anton no apareció para un ensayo programado con su compañía de teatro. Sus amigos fueron a su casa en Studio City para ver cómo estaba y encontraron una escena de horror. Su Jeep Grand Cherokee se había movido hacia atrás, rodando por la entrada y atrapando a Anton entre el vehículo y un pilar de ladrillo macizo de la puerta de su jardín. Nadie había visto nada. Nadie pudo intervenir. Murió solo, en silencio y a pocos metros de la puerta de su casa. Las investigaciones revelaron que no se trató de negligencia, sino de un fatal defecto de diseño. El cambio electrónico de marchas del Jeep no indicaba claramente si el coche estaba en modo estacionamiento. Una insignificante debilidad técnica que le costó la vida a Anton. Fiat Chrysler tuvo que retirar más de 1 millón de vehículos a raíz de esto. Para Hollywood y sus fans fue un shock. Un joven actor cuya carrera apenas empezaba a brillar fue extinguido por una máquina que se suponía que debía ofrecer seguridad. Su familia presentó una demanda, se llegó a un acuerdo, pero eso no trajo de vuelta al sensible y talentoso artista. La muerte de Anton Yelchin no fue el final de una leyenda como la de James Dean o Paul Walker. Fue la imagen de una tragedia silenciosa. Un hombre atrapado entre acero y hormigón, detenido por el tiempo antes de que su estrella pudiera ascender realmente. 7. Mark Bolan. En los años 70, fue la brillante estrella del glam rock, Mark Bolan, líder de la banda T-Rex. Con su mezcla de fantasía infantil, estilo excéntrico y electrizantes riffs de guitarra, marcó toda una dirección musical. Sus canciones hablaban de unicornios, galaxias y mundos brillantes, mientras que su apariencia andrógina lo convirtió en un icono de la contracultura. Pero tan brillante como fue su luz, así de rápido se apagó su vida. Mark Bolan nunca aprendió a conducir por miedo a los coches, pero el 16 de septiembre de 1977 iba de copiloto en un Mini 1275 GT, conducido por su novia Gloria Jones, también músico y madre de su hijo. En la A40 de Londres, después de una noche tranquila, el coche perdió el control en una curva. El vehículo impactó frontalmente contra un árbol. Para Mark no hubo salvación. Con solo 29 años, murió al instante a causa de graves lesiones en la cabeza, mientras que Gloria sobrevivió gravemente herida. Su muerte fue un shock para los fans de todo el mundo. El lugar del accidente se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación. Flores, discos y cartas se acumularon en el árbol, que se transformó en un silencioso monumento a un hombre que, como pocos,
transitó entre la fantasía y la realidad. Mark Bolan no era un rockero común, era un visionario, un soñador que nunca quiso crecer. Su vida terminó antes de cumplir los 30, como si el destino mismo hubiera decidido congelar su energía juvenil. Quizás estaba predestinado. Algunas personas no están hechas para envejecer. Mark Bolan se transformó en polvo de estrellas, y su eco resuena hasta hoy en cada cuerda de guitarra tocada con el espíritu del glam rock. 7 destinos, 7 estrellas que brillaron más de lo que la vida permitía, y que, sin embargo, todas encontraron su fin en la carretera. Paul Walker, el héroe de una generación que se desvaneció entre llamas. La princesa Diana, la rosa perseguida de Inglaterra, cuya muerte conmocionó al mundo. James Dean, el rebelde eternamente joven que se hizo inmortal en el Little Bastard. Grace Kelly, la princesa de Mónaco, que unió elegancia y tragedia. Jane Mansfield, cuyo escándalo y belleza terminaron con un impacto, pero trajeron seguridad para millones. Anton Yelchin, la tranquila promesa que fue traicionada por una máquina. Y Mark Bolan, el soñador del glam rock que se convirtió en polvo de estrellas. Sus historias son advertencias. Nos muestran que la fama, la belleza y el talento no son escudos contra el destino. Que detrás de cada cámara, cada alfombra roja, cada concierto hay un ser humano, vulnerable, mortal. Y que la carretera, por cotidiana que parezca, a veces ese es el más cruel de todos los adversarios. Pero por trágicas que fueran estas muertes, también han dejado algo: canciones, películas, recuerdos, leyes y leyendas. Cada uno de ellos sigue vivo, no en el asfalto, sino en los corazones de quienes los admiraron y en las historias que aún hoy contamos. Quizás ese sea precisamente el legado de estos 7, que una vida puede terminar en una fracción de segundo, pero un mito permanece para siempre.